Bueno, pues un saludo nuevamente para todas y todos. Hoy tenemos nuestra tercera sesión sobre lengua muisca y vamos a hablar específicamente de toponimia y antroponimia. Dice Watt Davis que un idioma es un destello del espíritu humano, el vehículo por medio del cual el alma de cada cultura llega al mundo material. Cada idioma es un bosque primitivo de la inteligencia, un hito del pensamiento, un ecosistema de posibilidades espirituales. De las 7.000 lenguas que se hablan actualmente, la mitad no se están enseñando a los niños. El resultado es que a menos que algo cambie, todas esas lenguas van a desaparecer durante esta generación. La mitad de los idiomas del mundo está en peligro de extinción. En promedio, cada 15 días muere un anciano o una anciana que se lleva consigo a la tumba las últimas palabras de una lengua antigua. Lo que realmente significa esto es que en el transcurso de una generación seremos testigos de la pérdida de al menos la mitad del legado social, cultural e intelectual de la humanidad. Tal es el trasfondo oculto de nuestra época. Esto lo dice Walt Davis en su libro Los Guardianes de la Sabiduría Ancestral. Walt Davis es un canadiense, un antropólogo y etnobotánico canadiense que fue a Colombia siguiendo los pasos de su maestro Richard Evans Schultes, que era un etnobotánico que había estado en las selvas del Amazonas investigando sobre plantas. Me imagino que todos han visto la película de El abrazo de la serpiente. Tiene que ver con estas correrías que hizo Schultes a principios del siglo XX, entre 1910 y 1940 más o menos. Hay un libro también muy bonito que publicó Walt Davis que se llama Amazonía Perdida y cuenta la odisea fotográfica en Colombia de Richard Evans Schultes, su maestro. Me parece que con el caso, por ejemplo, de la lengua muisca, está sucediendo algo muy significativo. Y es que al contrario de que la lengua se vaya a perder, que en un momento prácticamente estuvo perdida, y gracias a los documentos, a las investigaciones recientes, se está volviendo a recuperar. Hay un renacimiento en relación con la cultura muisca que nos está llevando a recuperar la lengua como un patrimonio de la humanidad relacionado con ese conocimiento tan profundo que contienen las lenguas indígenas. ¿Qué es la muiscubún? En pocas palabras, la muiscubún es la lengua hablada por los pobladores del altiplano cundiboyacense, que contiene el conocimiento, la memoria y la sabiduría de la cultura muisca. ¿Qué es la toponimia? Son los nombres dados a los lugares del territorio ancestral que manifiestan en los diversos códigos de traducción de la muiscubún su función y el trabajo material y o espiritual que representan dentro del entendimiento de la fractalidad de un espacio geográfico. ¿Qué es la antroponimia? Son los nombres dados a las personas que manifiestan en los diversos códigos de traducción de la muiscubún la misión trascendente de sus vidas materiales y espirituales para llegar al fin último de ser íntegras. Dice Mariana Escribano que en la sociedad muisca la imposición del nombre para un recién nacido era un asunto de sabios. Creyendo que el nombre era portador de fuerzas cósmicas, efectivamente tendría poder de obrar sobre el destino del niño. El nombre dado al recién venido al mundo debía ser como una piedra en donde se esculpían todos los símbolos guías del individuo. El nombre era un compendio de significantes como un libro escrito en el cual el chiqui podía conocer la voluntad de la divinidad. Esto está en el libro del 2002 de los números del calendario lunar. Yo quiero que miremos con toda la información que les mostré ayer, la bibliografía que hay en relación con la muiscubún, las gramáticas, todas las investigaciones que se han hecho desde la colonia hasta hoy. Miremos específicamente el nombre de Bachué
Los antropónimos no están en ninguno de los diccionarios. Sin embargo, en el diccionario de Joaquín Acosta Ortegón empiezan a aparecer topónimos y antropónimos. Y de eso vamos a hablar hoy. Dice digna, madre, mujer buena y hembra. Hasta ahí llega la definición de Bachué. Y si yo desgloso las sílabas que contiene la palabra Bachué, entonces ba tiene la traducción de digno o merecedor, y chue, dice Joaquín Acosta, es amigo, es concubina, es concubinario, es daifa, que el significado de daifa es prostituta, mancebo, legua, mama, pezón, ubre, seno, teta, pecho, chiste, donaire, gracia, zancudo y mosquito. Eso es lo que trae con relación a Chue. Dice que Bachué es digna madre, mujer buena. Estas gramáticas y estos diccionarios no nos llevan más allá. Si busco en el diccionario de Ezequiel Uricochea, lo único que encuentro, este diccionario fue publicado en París en 1871 y hay una edición más reciente, y lo único que encuentro de Bachué es que me dice que es la Eva Chibcha, y de Chue dice que es teta, pechos, zancudo y mosquito. Copia lo que venía de los gramáticos anteriores. Si busco en el diccionario y gramática chibcha del manuscrito anónimo de la Biblioteca Nacional de Colombia de María Estela González de Pérez, publicado por el Instituto Caro y Cuervo, la palabra Bachué no está, no existe, y Chue simplemente dice teta, zancudo, mosquito. Es decir que con esto de los diccionarios y las gramáticas que se publicaron hasta ese momento, yo no encuentro lo que quisiera descubrir de la lengua muisca, porque la verdad es que todos sabemos que las lenguas indígenas tienen un contenido profundo en sus palabras, en las frecuencias de sus sonidos, y esto a mí no me dice mayor cosa. Entonces, me remito a Mariana Escribano. Mariana Escribano dice, Bachué, madre de vida, la diosa que encarna la vida fecunda, su lecho es Sia, las aguas, emerge de las aguas de vida, porque toda ella es vida, en compañía de un niño de 3 años de nombre Iot, que representa los 3 planos sagrados de Laos, el del Creador, el del Gran Espíritu y el de la Deidad. Contiene la semilla divina, testículos y semen, es Iomi, activado por el Om sagrado, las 2 fuerzas de la naturaleza, el masculino que da la vida y el femenino la alegría, gestada por la matriz divina de la diosa blanca, que en las alturas trabaja en la biofotis, la Vía Láctea, provee la leche, la energía para todo el Avos, la gloria del espíritu Joa, que se expande, madre de 3 madres, Gaia, Chía y Sia, la trinidad de Bachué con el número de oro en su seno, Bagüe, madre naturaleza, y Baquía, madre sabiduría, la madre de las madres, la tierra fértil, la fuerza, diosa de los senos generosos. Para mí esto es otra cosa, y esto realmente me abre un espacio gigantesco de investigación y de entendimiento del territorio, que es lo que yo quiero. A mí la verdad no me interesa hablar la lengua muisca. Por eso en estas clases ustedes no verán que yo les enseñe a saludar en muisca, o a despedirse en muisca, o a decir gracias en muisca. Eso realmente a mí no me interesa. Y yo estoy aquí transmitiéndoles a ustedes lo que a mí me interesa de la lengua. ¿Qué es qué? Lo que les estoy contando. Tratar de entender el territorio ancestral muisca desde el orden que dejaron plasmado los ancestros en ese territorio, para que nosotros entendiéramos en dónde estamos. Eso quiere decir que con las traducciones que yo encuentro en todos los diccionarios, no puedo entender el territorio.
lo que contaba Namauti en relación con la traducción de Tabio, que de alguna manera él le empieza a trabajar. Realmente la traducción inicial no dice mayor cosa. Y no es que esas traducciones estén mal, esas traducciones lo que pasa es que son demasiado limitadas. Aquí el tema de la Muiscubún con Mariana Escribano, y tengo que decirlo así, creo que esto nos abre un espacio gigantesco de investigación y de comprensión. ¿Qué dice Mariana Escribano en relación con Chue? Solamente la palabra Chue es una de las pocas palabras que, como ya lo he dicho varias veces, cada palabra en la lengua, en la Muiscubún, tiene 10 códigos de traducción. El sagrado, el celeste, el geométrico, el número, el elemento, el tierra, mineral, vegetal, animal y humano. En cada uno de estos códigos, cada una de las palabras muiscas y cada uno de los ideofonogramas muiscas tiene una traducción diferente. Ese es el gran aporte que hace ella. Y lo desglosa de la siguiente manera. Hay que decir que la Muiscubún es una lengua fractal, porque va de lo micro a lo macro. Cuando yo digo que Ata es el número 1 y que Ata es el universo, ahí estoy hablando de una fractalidad. Estoy hablando de que Ata es la unidad y de que Ata es el todo. Más fractal que eso no puede haber nada. Y en esta palabra, Chue, ustedes van a encontrar exactamente lo mismo. En el código sagrado, Chue traduce el seno de la Madre Divina, símbolo de protección. Chue, seno de la Madre Divina. La figura humana es un microcosmos. El cuerpo humano es una carta geográfica del cielo. Por ley de correspondencias, como es arriba, es abajo. Lo micro refleja lo macro y viceversa. Va Chue. Esto es lo mismo que dicen los sabedores mayores, los mamos de la casa. La casa es un sistema de pensamiento en donde podemos entender desde el microcosmos hasta el macrocosmos. Y los mamos, los sabedores mayores, los taitas, los abuelos, los huerjayas, todos explican eso con relación a la casa. Es decir, que el sistema de pensamiento para los pueblos indígenas es un sistema de pensamiento fractal. En el código celeste, ¿qué es Chue? Es una medida a escala astronómica, designa una región muy precisa de Laos, que es la Vía Láctea, el alimento de vida bio, el que posibilita el mar de leche cósmico de la madre Ba Chue. En el código geométrico, Chue es el pentágono. También en otros códigos es lo cumplido y perfecto, el poder sagrado de las fuerzas complementarias. Como ustedes saben, el pentágono es una figura que contiene la divina proporción. Y eso lo han conocido todas las culturas, todos los pueblos de la antigüedad conocían la divina proporción, porque la divina proporción tiene que ver con la observación de la naturaleza. En el código elemento, Chue significa lo que la chaya, que es la tierra, el elemento tierra, expulsa en las explosiones volcánicas. En el código tierra es la analogía de la tierra chaya, pequeñita y frágil, y su regidor es luniterrestre. En el código mineral es la esmeralda o la piedra preciosa. Eso es Chue. Por eso la palabra esmeralda es Chue Cota. En el código vegetal es una porción de terreno cultivado y los vegetales que crecen en ese terreno. En el código animal es el zancudo o mosquito y la ubre o la teta de la vaca. Y en el código humano es el seno de la mujer. Es el cálculo de las lágrimas que brotan. Cuando yo encuentro esto en comparación con lo anterior, a mí me abre un campo de entendimiento y de comprensión que no encuentro en nada de lo anterior.
En el orden celeste, el territorio ancestral, ya lo hemos dicho, está hablando todo el tiempo. Y hay unos seres de la mitología, esos seres que vimos en nuestra primera charla sobre cosmogonía, que están presentes en la toponimia. En el territorio, todos estos nombres que están guardados allí tienen esa memoria, la memoria del orden, la memoria del orden celeste puesto en la tierra, en el orden terrestre. Y ese es el entendimiento de ese orden el que nos lleva a guardar todos estos principios. Estos ideofonogramas, traducidos desde el código sagrado hasta donde se puede, cuando podamos tener un diccionario que tenga todas las palabras, una buena parte de las palabras traducidas desde los 10 códigos, creo que en ese momento vamos a llegar a un punto en que vamos a poder entender todo lo que los ancestros nos dejaron allí plasmado. El sonido A nos remite al Chipaba, al Gran Padre, al Chiminigagua, el Hijo Creador, y a Eloa, el Gran Espíritu. Todas las palabras que tengan A nos llevan allá, a esos tres seres mitológicos, el Padre, el Hijo y el Gran Espíritu. Anacutá, todas las palabras que tengan la A. La B nos lleva a Bachué, que es la madre de vida, que en Bacatá, en Bosa, en Tibaná, en Tibacá, en todas esas palabras está contenida la madre Bachué. Cuando una palabra tiene las sílabas po, fu o fu, nos remite a las puchas, las sacerdotisas del agua, como Fomeque, Fuquene, Fusagasugá, Foacá. El sonido go, gu, nos remite a Yot, la semilla divina, consorte de Bachué. Esas sílabas están contenidas en Iguaque, en Garagoa, en Huacheneque y en muchísimas más. La H, donde aparezca una H, representa el soplo de Eloa, el gran espíritu. Por eso escribimos Muisca, MH. Esa H está en Bojacá, en Simijaca, en Chipaque y en muchísimas otras más. Ji o Ji nos lleva a la Taipape, la correctora, y a Eloa, el gran espíritu. Esas sílabas y esos sonidos, esos ideofonogramas los encontramos en Cajicá, en Chizacá. Cuando pronunciamos todas estas palabras, estamos moviendo la frecuencia del territorio si nos remitimos al significado profundo que tiene cada uno de esos sonidos. I o Pi nos remite al Chipaba, el Gran Padre. Eso está contenido en Iraca, en Isa, en Topaipí, en Notepí. In nos remite a Inuk, el Señor del Destino. Lo tenemos en Tinjacá, en Quinini, el maravilloso Quinini. La M, el sonido de la M o la sílaba Mi, el sonido Mi, nos remite a Chiminigagua, el Hijo Creador, a la Maya, la memoria cósmica, y eso está contenido en Cupamire, Ramiriquí y muchos más. El sonido Ne o Ni nos remite a los Niki, los guardianes celestes, a Inuk, el Señor del Destino, y a los Nini, los astrónomos. Eso está en Nemesa, en Nemocón. Nemesa es el nombre original, según el maestro Fonseca Truque, del páramo de Guerrero, que hoy decimos Neusa. El sonido O nos remite también a Bachué, la madre de vida, a la Taipape, la correctora, está en Oicatá, en Sopó. La P nos remite al Chipaba, al Gran Padre, y a la Taipape, la correctora, está en Paipa, en Pisba, en Pasca, en Chipatá. La T nos remite al Tao, al orden, al Teo, la divinidad, al Tonsa, el centro de Laos. Ese sonido está en Tota, en Turmequé, en Tequendama. La D se escribe como TH, o sea que esta sería una de las posibilidades de escribir Tequendama desde esos sonidos de la Muiscún. Chi o Chi nos remite a los chiquis, los sacerdotes del fuego, Chipinigagua, el Hijo Creador. Esto está en Chiquinquirá, en Chía,
Y aquí miremos los lugares sagrados relacionadas con las sabedoras y los sabedores mayores. Chía es el lugar donde se formaba el Xipa de Bacatá y estaba el templo mayor de la luna, Chie, porque el lugar se llama Chía y el templo se llama Chie. Suamox es el lugar del templo mayor solar, Suemox. Bosa es el segundo templo del territorio lunar de Bacatá. Tenaguasá es la laguna sagrada del Tibará, vinculada con la iniciación sacerdotal de la cultura del agua y la cultura solar. Ceremonias al maestro de maestros, el padre Bochica. Estas definiciones no las van a encontrar en ninguna otra parte. Estas son las definiciones que he trabajado yo y que hemos venido trabajando a través de la Cátedra de la Memoria Muisca en estos últimos años. En ninguna parte están, ni están publicadas, creo que yo publiqué algunas en el libro de la Caminata Sagrada de las Abuelas, pero no hay traducciones de toponimia ni de antroponimia en ningún otro lado, que yo sepa. Iguaque de la Madre Bachué, laguna de origen, lugar de la ceremonia a la vida y a la madre, ella contiene la divina proporción Chue. La laguna de Tota es el lugar de estudios astronómicos relacionados con Sirio, ceremonias de iniciación de los Nini, los astrónomos, relacionado con la fijista, que es la cruz de Laos, el cosmos. El río Fucha es el lugar ceremonial de las Fuchas. Miren que el topónimo se escribe sin H, pero el antropónimo se escribe con H. Como Muiquita y Muisca. Muiquita se escribe sin H porque es el topónimo y Muisca se escribe con H porque es el antropónimo. El río Funcha es el nombre original del río Fucha. Eso dice el maestro Fonseca Truque. Lugar ceremonial de las puchas que manejaban el poder del viento. Muiquita, ustedes lo ven aquí, Muiquita está sin H. Es el cercado de los santuarios de Huacatá. Muiquita es el centro histórico de la ciudad de Bogotá, donde se fundó Santa Fe de Bogotá. Ahí yo digo que es el cercado grande de los santuarios de Bacatá, haciendo una analogía con el estudio de Germán Villate que hizo para la Tunja prehispánica en relación con ese, él lo llama también el cercado grande de los santuarios donde está hoy la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, la UPTC, en donde se han encontrado tantos vestigios y tanta memoria. Él lo llama el cercado grande de los santuarios de UNSA. El río Vicachá, aguas de vidas solares. Tibaitata, lugar ceremonial de los tibas y las fontivas para el Atatá, la donación del creador. Las fontivas, recuerden que son las que están a la par en conocimiento de los tibas. Los tibas son los hombres, las fontivas, digo yo, son las mujeres de conocimiento al mismo nivel de los tibas. El abuelo Nenequene, él hablaba de las furativas. Las furativas al mismo nivel de los hombres, porque fura es mujer, traduciría mujer de conocimiento, mujer alquimista, mujer que hace cantar los metales, es decir, que es orfebre, que tiene un gran conocimiento sobre astronomía, sobre astrología, sobre medicina, sobre una cantidad de cosas. En Gativá, los primeros caminos de las fontivas y los tibas, donde encontraban el hogar. Parece que en Gativá, por esta traducción, es el sitio donde llegaban los tibas, allí, en donde está el observatorio de Jaboque, donde llegaban los tibas, hacían su trabajo de aprendizaje, de conocimiento, y luego de allí eran distribuidos al territorio, lo mismo que se hacía en Chiquinquirá. Gachantivá, lugar donde las fontivas y los tibas manejaban la fuerza del fuego de la tierra y la fuerza masculina. Támara, que Támara queda hoy en Casanare, es la ciudad de las puchas. Además era la ciudad donde estaba la orden de las sacerdotisas de la luna y de las guardianes del agua. En Támara se imponía la líquira,
que la líquira es el manto que marca esa fijista en el avos. Y por eso está el topo. Las mujeres se agarraban la manta con ese topo. Y ese topo, en ese cruce de esa manta, el topo lo que está relacionando es el tomsa, el centro del avos, que es el topo. El topo es ese centro del cosmos que está determinado por el cruce de esas dos direcciones en las constelaciones. Fukene, laguna sagrada donde se formaban las puchas, relacionada con la constelación de Fo, la zorra, porque de ahí viene Huitaca. Ella es la madre de las puchas. Se veneraba a Fomagata, divinidad de la danza, el canto, la música y el baile. Suacha, el equilibrio del sol y la energía masculina en el territorio lunar. Tocan Shipa, el lugar de encuentro del Sipa con los Tivas y las Purativas en conexión con la constelación del Tocán y Sirio. Tocán es el Can mayor, el Tocán Tibará. Cuando estudiamos a Tocancipá, encontramos que era el lugar donde había más Tivas, hombres y mujeres que tenían estas sílabas dentro de ese nombre. No hay ninguno en Cundinamarca que tenga tantos apellidos con esas dos sílabas compuestas con otros sonidos. Sopó, templo de archivos, centro de información, el cerro de Pioán, que es el cerro de Pionono, es el más amado del padre. Su pareja es el cerro del Áquila, que está ahí al lado. Fusagasugá, el lugar donde se guardó la memoria de las puchas. Cuando las puchas salieron huyendo del centro del territorio, ellas fueron a refugiarse a Fusagasugá y esa memoria está guardada allí. Chiquinquirá, la ciudad de los chiquis. Tibaquirá, la ciudad de los tibas, que Tibaquirá ya no existe, no hay hoy un pueblo que se llame Tibaquirá, pero en los mapas del maestro Fonseca Truque aparece relacionada y aparece como una ciudad, como un poblado, que era la ciudad donde se formaban los tibas también. Tibshaquía, la jerarquía mayor de los tibas, que es el nombre original de Teusaquillo. Facatativá, jerarquía mayor de las pontivas, piedras del Tunjo, lugar donde con el poder del viento esparcían el agradecimiento por los bienes y las labranzas. El Cerro de Canavita es un sitio ceremonial en relación con el Can Mayor, el Tocantíbara. Ese Cerro de Canavita está en Tocancipá. Los abrigos rocosos de Labra, sitio ceremonial de observación astronómica. Es un lugar sagrado con pictografías que hay que cuidar muchísimo. Ubaque de la Madre Bagüe, lugar donde se ordenaban las guayas, las cacicas, y se estudiaba la astronomía. Allí se iniciaban los nimi, los astrónomos. Es hermana gemela de Tota. Chisquilé, la cabeza y capital del territorio de los reinos lunares. Tibitó, lugar de las pontivas y los tibas, donde se adquiría la sabiduría del agua de vida. Guatavita, laguna sagrada del Atatá, lugar para dar las gracias al Chipaba. El Atatá, como saben, es la donación, es el agradecimiento a la madre por todo lo que ella nos da sin pedir nada a cambio. Siecha, lugar de veneración de la diosa Sie, la madre del agua, una de las hijas de la madre Bachué. Y aquí entonces vemos en la madre Huitaca, en el territorio ancestral muisca, aparece entonces esta fotografía que ven ustedes aquí, es la Laguna Verde, la maravillosa Laguna Verde que está en el páramo de Guerrero, el páramo de Némesa, que nosotros hemos llamado la Laguna de Huitaca, precisamente porque el maestro Fonseca Truque dice que el río Frío, que es el que nace en la Laguna Verde, se llama río Huitaca, porque ya lo decíamos, lo decía Namauki, y lo dicen los sabedores mayores, los lugares
vibran con su nombre original. Si nosotros vamos a esta laguna y la llamamos Laguna Verde, pues la laguna no ni nos va a voltear a mirar, porque ella no se llama así. En cambio, si le decimos Huitaca y Huitaca y Huitaca, ese nombre va a resonar en ese lugar y va a empezar a trabajar la frecuencia de esos sonidos en relación con todas las conexiones que tiene este lugar sagrado con todo el planeta, con toda la madre tierra. Huitaca también está en la vereda de las Huitas, que es la vereda que se conoce hoy como la vereda de las brujas. Cuando hemos estado allí con Mamanché, entre otras cosas, creo que este dibujo que aparece en esta piedra, que es de las piedras de Huita, fue uno de los dibujos que hizo la comunidad muisca de Sesquiré en este lugar. Que creo que es perfectamente válido el que las comunidades continúen con ese trabajo de dejar esa memoria pintada en las piedras. Esos dibujos tienen un mensaje, han perdurado por miles de años. Son más frágiles los libros en papel o los libros en papiro. La biblioteca de Alejandría se quemó precisamente por eso. Y fíjense que aquí, a pesar de que se quiso acabar y borrar de la memoria toda la cultura, en las piedras está grabada esa memoria. Carlos Mamanché decía que este sitio de la vereda de las Huitas era un sitio especial de la madre Huitaca porque allí las Huitas, que eran esas aprendices de la madre Huitaca, aprendían todo el conocimiento del Tijiquí. Por eso este sitio se llama Las Piedras de Huita, en Suezca. Y bueno, la madre Huitaca también está en el cerro de Chiguachí, como lo habíamos dicho, el cerro de Guadalupe, en donde se veneraba a la madre Huitaca. A la parte en Monserrate, el cerro de Tensacá, se veneraba a Bochica, el sol y la luna. Allí también está presente la madre Huitaca. Esto es la piedra de Huitaca, que así la bautizamos la primera vez que estuvimos allí con Mamosinchina, que él decía que ahí era donde se dejaban los pagamentos, el atatá, la donación a la madre Huitaca, que es el cerro que se tiene enfrente. Esta piedra hace parte de la caminata sagrada de las abuelas. En Fontibón, ya lo habíamos dicho, y en el pueblo de Susa o Susa. Las puchas en el territorio ancestral muisca. Río Puncha, poblado de Punza, Río Pucha, la Peña de las Puchas. Es la que aparece aquí en esta fotografía, lo que se llama la Peña, que aquí abajo está la cuenca del río Pucha y ahí hay una construcción que está abandonada, la llaman la ermita de la Peña. Parece que aparecieron unas figuras y por eso más abajo se construyó la iglesia de la Peña. Esa peña, por todo el trabajo que hicimos con el Mamo Aroabico sobre la cuenca del río Pucha, la laguna de los Patos, que se debería llamar la laguna de las Puchas, porque ahí nace el río Pucha sobre los cerros orientales, y por todos los sitios ceremoniales que hay a lo largo del río Pucha, en ese nacimiento sobre lo que hoy se llama el Delirio, la zona que tiene el acueducto a su cargo ahí en el río Pucha, precisamente por todo ese trabajo de identificación que hizo el Mamo Aroabico de los lugares sagrados, ceremoniales de las Puchas, a lo largo de esa cuenca. Con él hablamos en algún momento de que esa peña pertenecía a los sitios ceremoniales de las Puchas. Por eso la hemos llamado la Peña de las Puchas, en los cerros orientales de Bogotá. Por supuesto, la laguna de Fuquene, Fusagasugá, como ya lo dijimos, el cerro de Fusungá, en Fusagasugá, y Fusca, que es el nombre original de la Caro. Ahí están presentes las Puchas, en todos estos lugares. Bueno, no voy a repetir esto. Esto es lo que habíamos visto en nuestra segunda clase de cosmología en relación con que los nombres nos remiten a una memoria. Y habíamos dicho que el ATA es el número 1
que es el universo en el momento de la creación, eso está referido también al territorio. El Big Bang lo habíamos visto, estas piezas de oro que representan esas dos fuerzas en el momento de la explosión, en el momento de la creación. Pero fíjense que en la toponimia, el ata, ese sonido, esos sonidos, están presentes en infinidad de lugares sagrados del territorio. En uno de sus significados nos remiten al universo en el momento de la creación. Soratama, Pacatativá, Chipatá, Chivatá, Soatá, Supatá, Sutatausa, Guayatá, Chihuatá, Tasgatá, Yayatá, Chaguatá, Tocatama, Chipacata, Guangata, Susacatama, Guatavita, Bacata, Katana, Usatama, Tilata, Katama, Siatama, Sisatama. Vamos a ver los nombres que número por número nos van contando en el territorio toda esa historia cosmológica que está contenida en la cosmogonía muisca. El número 2, que es la eclíptica solar en los comienzos del mundo. En la geometría y en la toponimia es evidente que en estos dibujos vemos el 2, tanto en las caras como en los círculos, y quienes contienen ese sonido de bosa: bosavita, bosatama, bosachica, bosachoque, boscativa, bonza y bocingas. Del número 3, el mica. Entonces la Tierra inicia su recorrido por la eclíptica solar. Eso también está contado en el territorio, en la toponimia del territorio. En los dibujos ustedes lo ven, ahí está contado el número mica. Y está contado en la toponimia en Micay, en Micán, en Moniquirá, en Muiquita, en Muicha, Nimijaca, Simijaca, Nemijaca y Nemasica. El tiempo mítico de Mujica, el número 4, es la Pangea, la raza de los orígenes de la humanidad. Eso está contado en la geometría, en la toponimia y en la antroponimia, en estas imágenes que ven ustedes arriba, y en los nombres en Muiquita, en Mutatea, en Tensa, en Majuy, en Jota, en Masúa, en Fomeque, en Murca, en Gachalá, en Muso, en Muña o Muña, en Musbita, en Sopó, en Muisuita, en Sopó, y en Mongua, en Nemocón. Y en la antroponimia, en Muisca, Muinane, Murui, Tanimuca, Amorúa, Nucacmacú, Macuna, Macaguaje y Masiguare. El tiempo mítico de Isca, el número 5, los instructores de la humanidad, en la geometría y en la toponimia, están en el nombre de Quinini, Quinchía, Quindío, Quillacinga, que es un antropónimo, Fusquín y Busquín, Cuiquín, Chiquín, Siquinque, Tiquincha, Chiquinquirá. Con todos estos nombres estamos moviendo el territorio cada vez que los mencionamos. El tiempo mítico de Ta, el número 6, es el recomenzar de un ciclo, la era de los dinosaurios. En la toponimia y en la geometría está contenido en Muiquita, en Chocontá, Boita, Ogontá, Cota, Socotá, Sorocotá, Mombita, Boavita, Fonquetá, Chinavita, Tocavita, Combita, Cucaita, Guasavita, Tibacota. El tiempo mítico de Cujupco, el número 7, la madre tierra se fracciona, está contenido en la geometría y en la toponimia, en Cuja, Cumba, Cubate, Cucaita, Cucunubá, Cuitiba, Cumbal y Cumacá. Yo lo escribo aquí con Q. Se puede escribir con C. La C se puede reemplazar por Q o por K en las palabras muiscas.
Y a la conclusión, digamos, que yo estoy llegando es que realmente las palabras muiscas se pueden escribir de todas las maneras, siempre y cuando sepamos que de la manera como la estamos escribiendo le estamos dando un significado determinado relacionado con el código y con el sonido que representa cada una de esas letras en el español, en el castellano. También está en Tibacuy, en Anacutá, en Cocuy, en Checua, en Chucuancía, que es una vereda de Suezca, importantísima, Sucuncuca y Cauca. El número 8, Sujusa, narra el ciclo de iluminación sobre la Gaia, la tierra sublimada. En la geometría y en la toponimia, ustedes lo ven perfectamente el 8. En todos estos dibujos, ahí está el 8, el Sujusa. Está en Chucio, en Chuscal, en Churubita, en Chusacá, en Chuatoque, Chunga, Chúrnica, Chutánica, Chucua y Chucuancía. El tiempo mítico de Aca, el número 9, la remota Atlántida, está contada aquí, en Buritaca, en Boyacá, en Chisacá, Fumacá, Foacá, Tensacá, Teusacá, Samaca, Rumichaca, Huasca, Suaqueca, Gachaneca, Pasca, Iraca. El número 10, que es el tiempo mítico de Upchihica, el padre Bochica, maestro de maestros. Aquí esto no lo voy a explicar porque lo voy a explicar en nuestra clase del jueves de libros líticos. Sencillamente se remite al momento, a los dos momentos de la venida de Bochica y al diluvio universal. Esto lo contaré detenidamente en esa clase. El tiempo mítico de Hueta, el número 20, terminar un recorrido y comenzar otro, que tiene que ver con la memoria del diluvio universal. Entonces está contenido en esta geometría y en esta toponimia. Si ustedes cuentan las rayitas o los palitos, encontrarán que hay 20. Está contenido en Jacabuco, que es el nombre original de Arcabuco, en Bojacá, en Tinjacá, en Nimijaca, Simijaca, Cajamarca, Jitaca y Huaca. Huaca es el nombre del río Teatinos que pasa por el puente de Boyacá. Ahora miremos la toponimia de lugares sagrados del territorio. Yo lo que les estoy tratando de transmitir es que entiendan que estos nombres nos hablan de algo que tenemos que entender como un mensaje que fue dejado por los ancestros. Por eso es tan importante hacer estas traducciones desde todos los códigos, especialmente desde el código sagrado, porque ahí está contenido ese mensaje. Y eso es lo que yo estoy tratando de buscar y de entender. Y es lo que estoy tratando de transmitirles a ustedes. No lo van a encontrar en ningún otro lado. Abra, canal de comunicación celeste terrestre con la memoria del Atra. Bicachá, Río San Francisco, equilibrio del poder de la energía masculina y el poder de la energía femenina desde la correspondencia del orden celeste con el orden terrestre, representado por los cerros de Monserrate, Tensa, Cabo Chica, con los chiquis y los tibas, y Guadalupe, Chiguachí, Huitaca, con las puchas y las huitas. Cajica se puede escribir de estas dos maneras: lugar donde se enseñaba a crear con la palabra que brota del interior de la tierra. ¿Qué nos dice Acosta? Acosta dice cercado o fortaleza de piedra. Cada una de estas traducciones es en un solo código. Cada una de estas palabras se puede traducir en 10 códigos. Chía, lugar donde se formaba el Chipa de Bacatá, tiempo mayor lunar Chie. Chingaza o Chinguasa, que yo la llamo también Chinguasa. Recuerden a Namauki cuando él empezó a decir cómo hacía la traducción de Huayca y la traducción de Tabio. Hay que empezar a jugar con los sonidos, porque nosotros conocemos a Chingaza así, Chingaza.
Pero cuando empezamos a trabajar la lengua, eso puede tener variaciones porque la palabra, lo han dicho todos los que estudian la lengua, la palabra ha podido sufrir deformaciones a lo largo del tiempo y ha podido empezar a perder sonidos. Entonces también hay que intentar buscarle esas respuestas haciendo esas combinaciones para mirar cómo suena y qué significa. Lugar donde a través de la palabra, el canto y la alegría se enseñaba la siembra de vida bajo la protección del creador Chiminigagua. La primera traducción que yo había hecho de Chinguaza es la serranía del dios de la oscuridad, porque cuando leía a Triana, a Miguel Triana, él es uno de los pocos que dice que Bochica apareció en Chingaza. Chingaza o Chinguazá, desde ese entendimiento del momento en que aparece Bochica en este territorio, tiene que ver con esa serranía del dios de la oscuridad, que es la oscuridad de donde nace la luz, el comienzo de la creación, que es Chiminigagua, y Bochica es el enviado de Chiminigagua. Acosta dice mitad de lo ancho. Entonces sí, efectivamente, si uno mira, pues Chingaza es la mitad de lo ancho del territorio muisca. Podría uno traducirlo así, pero no tiene comparación con todo lo que hay atrás. Chisacá se puede escribir de las dos maneras, dependiendo del significado que uno esté buscando. La ley de origen como precepto de vida, la memoria de la corrección de la tierra con el diluvio universal, la avalancha de las aguas fuera de su cauce para volver al orden. Engativá, lugar de profundos conocimientos donde los tibas y las fontivas al lado del río Funcha hacían minuciosos ajustes a los cálculos astronómicos del sistema solar y la bóveda celeste. Por eso ahí estaba el Observatorio Astronómico de Jaboque. Eso aparece en el libro de la Caminata Sagrada de las Abuelas, que yo complementé el estudio que había hecho Mariner en relación con las orientaciones y las direcciones arqueastronómicas que él encontró. La traducción que tiene Acosta es capitán o señor de lo ameno, de lo sabroso. Y yo leo eso y digo, pero eso a mí no me dice nada. Facatativá, lugar sagrado de la memoria cósmica del orden, en donde se hacía la ceremonia de la donación Atatá, y donde los sabios mayores, los tivas, aprendían con humildad y enseñaban las bases de los orígenes, rememorando a Muíquita, donde habitó el primer ser humano de la tierra. Y Acosta nos dice, capitán del cercado y la labranza de afuera. Fontibón, lugar donde las mujeres de conocimiento, las puntivas, se iniciaban en la sabiduría de Huitaca y Bochica sobre los ciclos de la bóveda celeste. En el diccionario de Acosta, la palabra Fontibón está escrita de estas cuatro maneras: intiva, jontibón, ontibón y fontibón. Y Acosta dice capitán poderoso. Funcha, que es el nombre original del río Funza, lugar de las puchas que trabajaban en la profunda oscuridad de la noche. Acosta dice, poderoso ahora. Fusca, lugar de las puchas en conexión con Saya, el valle sagrado de Lagos. Huasca, lugar sagrado para conocer y sanar los procesos de transformación del cuerpo físico en la tierra. Acosta dice, cercado de cerros. Guatavita, lugar sagrado para la ceremonia de la donación, el agua y el fuego en correspondencia con el calendario lunar para mantener el orden de la vida. Acosta dice labranza del pino punta de la sierra, ya lo habíamos visto ayer. Guayaquiti, que es el nombre original de la laguna de Siecha, que la llaman Suramérica. Pero si uno la llama Suramérica, por supuesto que ella no voltea a mirar, hay que decirle Guayaquiti. El equilibrio de la madre tierra dado por las fuerzas del universo de la Trinidad Bachué, madre de vida, Bagüe, madre abuela, y Baquía, madre de sabiduría. Si ustedes miran el libro de mensajes de la madre tierra, encontrarán allí
un mensaje hermosísimo dejado por el Mama Aruabico en ese texto y que se publicó, que lo publicamos en ese libro de Mensajes de la Madre Tierra en el 2010. Ibiatá es el nombre original de San Francisco, Cundinamarca. Es la memoria de vida del Ata, del cosmos. Kinini, la madre del águila, la fuerza creadora del Chiminigagua, es la presencia de Bochica, maestro de maestros en el territorio ancestral muisca, bajo la protección de Inuk, el señor del tiempo y el destino, y de los Niki, los guardianes celestes. Este Manjui es el que está en Facatativá, lugar de la memoria cósmica del proceso que termina cuando brota del interior la corrección, el soplo de la Taipape. Y este es el Manjui que está en Cota, memoria cósmica del proceso que termina cuando brota del interior la corrección, el soplo de Taipape, Siecha. Aquí aparece una fotografía de la capilla de Siecha, en Huasca, que yo tomé en el año 84. Ese lugar siempre me produjo una sensación muy especial y tengo unos nexos grandísimos con Huasca y con esa capilla de Siecha. Que cuando llevamos al Mamo Aruabico a ese sitio para que hiciera una lectura de territorio, él dijo que esa capilla estaba ahí en ese lugar. Los que conocen la capilla de Siecha en Huasca recordarán que la capilla de Siecha es en medio de la nada, porque no hay nada alrededor. Hay unas ruinas que están al lado de la capilla que probablemente parece que hacían parte de la hacienda de Siecha, donde además había un molino de trigo que estaba al lado y que desafortunadamente lo dejaron caer. Y el Mama Aruabico decía había un templo de 3 pisos donde funcionaba el Consejo de Ancianos Muisca. Todas las decisiones que había que tomar en el territorio muisca se llevaban a este lugar y en este lugar se tomaban decisiones relacionadas con todo. Parece que allí estaba ese gran consejo de ancianos. Dice él que además del templo había una serie de construcciones con otros pequeños templos y las viviendas donde estaban los sabedores mayores. Eso lo encontrarán ustedes en el libro de Mensajes de la Madre Tierra. Siecha, Consejo de Ancianos, lugar de enseñanza de la sabiduría de las aguas de vida de la Madre Tierra. Suamox, lugar del Templo Mayor. Suemox, aquí esto me quedó mal. No es Suamox Tena. Tena debe ir abajo. Y Tena es el lugar donde los astrónomos profundizaban en el orden de la bóveda celeste para la siembra de la vida. De Tena a Costa dice abajo del boquerón. Tensacá, lugar donde fue dejado el orden del origen en conexión con el centro del cosmos, lugar de veneración de Bochica. Torquigua es el nombre de la escuela, esto lo encontré en un mapa, es el nombre original de la escuela del humedal de Jaboque. Y Torquigua, la traducción que yo hago es portal de la tierra con la fuerza que sostiene el universo y rige a los seres vivos en donde se posibilita y gesta la creación. Tunal, pequeño lugar, ombligo del orden en conexión con el centro de Laos. Tunjo, símbolo del caudal infinito de sabiduría que contiene una pequeña porción de la memoria de las aguas cósmicas del universo guardado en el interior de la tierra. Acosta dice que Tunjo es más chunzo y que es ídolo y adoratorio. Ubalá, lugar que contiene la memoria cósmica de las aguas de vida bajo la protección del Chipaba y la Taipape. Es el hilo de la trama del tejido. Acosta dice cercado de la falda. Usca, que se puede escribir de cualquiera de estas 3 maneras, es el lugar de la madre tierra que contiene la fuerza que rige a todos los seres vivos en conexión con el valle sagrado de Laos. Jaboque, lugar donde se corregían los cálculos astronómicos para entender el orden del cosmos, contiene la memoria del Ata. Y si ustedes miran, yo encontré que la forma que tenían los 24 monolitos del Observatorio Astronómico Muisca de Jaboque tiene el dibujo del Ata. Es decir, que en esa geometría
En ese movimiento de la energía al trazar ese número en relación con la localización de los monolitos, está contenida esa memoria del átomo. La lengua muisca obedece a una arquitectura perfectamente simétrica en donde todo es número, todo es geometría, una lengua calculada matemáticamente como las pirámides. Es la lengua fractal de Lavos, el cosmos. Una lengua con el más alto valor descriptivo a la que podemos interrogar y en la misma cadena de símbolos que nos sirven para hacer la pregunta, encontramos la descripción de la respuesta. Esto lo dice Mariana Escribano. Cuando uno se mete en la lengua no miente. Con la lengua muisca no se puede mentir. Ahí no podemos inventar nada. Está dicho todo. Y cuando hacemos la pregunta, la palabra nos contesta. Y nos contesta con los códigos. Y bueno, para terminar, les quiero mostrar esta maravillosa foto que siempre me ha impactado muchísimo. Es la fucha del salto del Tequendama. Es una fotografía de Fabio Mejía del año 2013. La fucha está ahí dibujada. Aquí está la cabeza, los ojos, la barbilla, el cuello, el pelo, el hombro, el brazo. Aquí está la mano y el cuerpo. Y tiene un velo por encima, una especie de manta. Esta foto es maravillosa. Desde que Fabio la tomó, la hemos llamado la fucha del salto del Tequendama. Aquí terminamos. Estas son las 3 preguntas de hoy. Es esa reflexión a la que los invito como parte de lo que tenemos que hacer con relación a lo que hemos hablado